Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. De mi vientre, y qué hijo de mis deseos. No des a las mujeres tu fuerza, ni tu camino a los que destruyen los reyes. No es de reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tú tu boca por el mudo, en el juicio de los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. El Señor los bendiga y los guarde en este día que Él ha complacido darnos a todos los que todavía estamos aquí. Y gracias a Él y a su bendita misericordia podemos todavía seguir escuchando su palabra. Es un privilegio para nosotros, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad de hablar su palabra y hablar como a Él le gusta, sin ofender a nadie y al mismo tiempo sin faltarle a Él. Predicar no es cosa sencilla, pero tengo una promesa que Él llenaría mi boca con sus palabras, que Él hablaría a través de mí cuando yo tuviese que hacerlo. No vengo aquí recargado en mi propia prudencia o en mi sabiduría, sino en las cosas que el Señor me enseña, de las cuales Él quiere que hable. Y pues ese es el asunto. Estamos aquí para hacer eso. Y el día de hoy vamos a estar leyendo un poco de continuación con lo que habíamos hablado la penúltima vez acerca de el cristianismo, de cómo hablamos en unas ocasiones pasadas acerca de la forma de vivir de apariencia. Hoy vamos a estudiar en la Biblia, en el libro de Gálatas. Vamos a aprender las cosas que el Señor nos enseña, cómo es que los cristianos son hechos. ¿Ok? Hemos hablado de ciertas cosas a través del camino, a diferentes temas, removiendo diferentes tropiezos a través de las predicaciones que hemos ido llevando, las cuales el Señor en su bendito amor y su misericordia nos da. Se trata de una purificación. Si ustedes leen en el libro de Efesios, van a encontrar que el Señor llamó para su servicio a apóstoles, o predestinó apóstoles, profetas, maestros, pastores, con tal de que ellos perfeccionaran al pueblo de Dios, con tal de llevarlos a la estatura y la plenitud del varón perfecto. Ok, y ese es el propósito. Esta perfección espiritual no se alcanza a través de cosas exteriores o religiones. Esto se alcanza verdaderamente por Jesucristo, porque Él es todo y a través de Él nosotros podemos hacer todo, porque la Biblia enseña claramente que todo lo puedo en Cristo, porque Él es plenitud. Entonces nosotros tenemos la capacidad, y a través de las predicaciones pasadas, si ustedes las escucharon y las recuerdan,
Hemos hablado de todas esas cosas, de la habilidad que nosotros tenemos en esta tierra para poner los mandamientos de Dios por obra. Ahora vamos a hablar acerca de la cristianidad, porque este tropiezo se ha venido haciendo cada vez más grande y a medida que pasan los días, en estos días todo el mundo son cristianos. Vamos a hablar quién es un cristiano. Yo sé que les he estado hablando la penúltima vez de este asunto, pero vamos a hablar dos cosas hoy. Un cristiano tiene que ser en el interior, esa es una parte. La otra, un cristiano es hecho por revelación, ¿ok? Lo que me gusta de este camino es exactamente eso, que cada persona a la cual Dios en su infinito amor y misericordia le da el privilegio de seguirlo, es individual, personal, no es por herencia, no es por multitudes de que si todo el mundo lo está haciendo o no lo está haciendo, no es por religiones de qué tan grande es, qué tan vieja es, buscando raíces, no es por nada de eso. Una persona en Dios empieza el momento en que ésta entiende su necesidad. Para esto hay dos cosas que se aplican. Una, cuando una persona, Jesús dijo, yo he venido a sanar a los enfermos, los que están sanos no tienen necesidad de doctor. Eso fue en aquellos días y eso es en estos días. En el mundo vas a encontrar personas que tienen necesidad de Dios, que gritan, que lo quieren, que lo anhelan, y vas a encontrar personas que creen que todo está bien, que no lo necesitan, que no son pecadores. Por lo tanto, no van a buscarlo ni lo van a anhelar porque creen que su camino es bueno y que es recto. O sea, en pocas palabras, no consideran que están a sí mismos enfermos, sino sanos. La palabra viene y surte su efecto en cada uno. Claro que si una persona está en necesidad de Dios y quiere realmente agradarlo a Él, al escuchar la palabra le va a doler, pero va a saber que es verdad. Y la va a seguir y va a terminar restaurado. Tenemos un ejemplo bien claro en la Biblia que se encuentra cuando el fariseo estaba orando en el templo dándole gracias al Señor porque él no era como el publicano que estaba a un lado de él orando, y el otro publicano no tenía la cara, no tenía el valor para levantar la cara enfrente del templo porque se consideraba a sí mismo como pecador y se daba golpes de pecho. Entonces hay diferentes áreas, diferentes situaciones. Esta palabra va para aquellos que realmente tengan hambre de seguir a Dios y que quieran seguirlo. Porque hay personas que se encuentran dentro del cristianismo, que están adentro del cristianismo, pero realmente no tienen el deseo de seguir a Dios. Aún cuando se está dentro del camino, cuando todo se hace por apariencia. En el libro de Gálatas, capítulo 1, encontramos esto, versículo 14. Dice, es Pablo hablando de lo que hacía antes. Vamos a leer desde el 11 para que se agarre la historia. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. De las cosas que le estaba hablando, principio, el evangelio no es por herencia, ni es, o el cristianismo no es algo exterior.
Aunque en estos días desafortunadamente se acarrea siempre por encima, el Evangelio no es así, no tiene jamás este propósito, nunca lo ha tenido. Desde los días antiguos siempre ha sido enfocado directamente al corazón de las personas. Cuando el Señor sacó a la gente de Egipto, Él les dijo en el desierto, les dio los 10 mandamientos, y el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Ok? El primer mandamiento apuntó directamente al amor. El amor no es algo exterior, el amor es profundo, adentro, en lo más íntimo de las personas. Por lo tanto, desde días antiguos, siempre el Señor ha querido establecerse en el corazón de las personas como Rey, que lo reconocieran como tal e hiciesen únicamente su voluntad. En los días antiguos, a causa de la ley que le fue dada a Moisés, la cual cumplía con muchos rudimentos exteriores, los hombres se enfocaron demasiado en esa ley y se olvidaron de lo que verdaderamente era hasta los días de Jesús. Se olvidaron del interior, de poner, si ustedes leen los 10 mandamientos, ellos apuntan directamente al corazón y la forma de vivir de una persona. Esto estoy hablando en los días antiguos. Cuando Jesús vino, apuntó directamente al corazón de las personas, al interior. Él dijo: hipócritas, limpien el vaso por dentro y quedará limpio por fuera. Hasta hoy, este mismo evangelio sigue siendo y es el verdadero evangelio, el cual apunta al corazón de las personas, dejando fuera así cualquier tipo de religión que exista en este mundo, cualquiera, incluyendo aquellos que tienen la Biblia como su fuente o como el instrumento de estudio de esta vida. Muchos de ellos existen que tienen este libro, la Biblia, como referencia, pero que simplemente de una forma extraña solamente es por fuera. Es una apariencia religiosa y no por dentro. El Evangelio de Dios fue hecho como buenas noticias para venir a libertar a las personas, abrir ojos, destapar el entendimiento, destapar los oídos, a enseñarles a caminar por el camino recto. En la Biblia ustedes encuentran que Jesús enseña que dentro del corazón salen todas las cosas malas, porque como el hombre piensa, así es el tal. Por lo tanto, es importante y el Señor siempre está buscando cambiar el interior, no solamente la apariencia. La apariencia realmente no tiene nada que ver con el asunto. Van a decir, pues bueno, ¿cómo voy a andar entonces por fuera vestido? No, es lógico que una persona que teme a Dios, que es temerosa de Dios, no va a andar mostrando sus partes o cosas parecidas, porque es temeroso de Dios. El Espíritu de Dios viene a establecerse. Ustedes han leído en el libro de Juan, que enseña que todo aquel que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, en alguna ocasión, al principio de este ministerio, en esta radio, prediqué acerca de esos nacimientos. En el primero se encuentra el asunto de todo aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estaba Jesús hablando con Nicodemo. Estaban platicando acerca de este asunto. Nicodemo le preguntaba al Señor, pero el Señor le contestó de esa forma. Le dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque tiene que establecerse un nuevo orden adentro de su corazón, un nuevo regimiento, un nuevo régimen, o sea, controlado bajo el Espíritu de Dios. Antes era controlado por el diablo. Cuando tú naces de nuevo, este nuevo ser que nace viene de Dios, porque es el Espíritu de Dios que viene a ser templo y morada de ti, y viene y mora de ti. Ustedes se fijan allí que siempre está apuntando al interior, siempre está apuntando hacia adentro, porque los hombres tienen la capacidad, o los hombres juzgan por la apariencia, mas Dios juzga por lo que está dentro del corazón. Él se fija adentro, como les he dicho ya una y más veces. Él discierne los pensamientos y escudriña las intenciones del corazón. La espada
más aguda que una espada de doble filo, esta es la espada del Espíritu, tiene el poder para separar el alma del Espíritu y penetrar hasta la médula de los huesos, hasta el tuétano de los huesos. Eso quiere decir que la palabra del Espíritu de Dios penetra hasta lo más profundo de tu corazón para encontrar cualquier iniquidad que esté escondida hasta allá adentro, donde incluso tú mismo a veces lo sabes, sino que estas cosas son por el Espíritu que alcanzas a entender todo ello, que el Señor te enseña lo que está mal allá adentro, todo lo más escondido te lo saca, porque lo que quiere verdaderamente es una purificación plena por dentro. Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Ustedes saben que Jesús es la vida. La vida que Jesús está proponiendo dar no es como meramente se acostumbran o están escuchados a entenderla, de que es una vida social o económica estable o placentera, sino que está hablando de una vida plena, porque ustedes saben bien que hay ricos que no tienen la capacidad de disfrutar, aunque tienen mucho dinero, no tienen el gozo. El amor y el gozo en el Espíritu, estas cosas no se alcanzan con la vida plena que el dinero pueda darte, o ¿cómo se puede llamar? El lugar social donde tú te encuentres en tu comunidad. Jesús, apuntando hacia el interior, está buscando una vida plena, la cual viene a través de los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, en el Espíritu, no conforme la carne, en el Espíritu de Dios. Esto es lo que viene a ser una vida cristiana en el interior. En estos días, desafortunadamente, se enfoca mucho en lo exterior. Hay diferentes personas que hablan. Aquí, por ejemplo, Pablo estaba hablando del 14 para adelante, dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo que quiero enfocar es la habilidad religiosa y la capacidad que él tenía, que sobrepasaba a todos los que, o sea, Pablo era un religioso de corazón, o como en estos días se les llama, de hueso colorado. Una persona meramente centrada en su propia religión, que estaba matando a los hombres, que en los días antiguos tenía mandamiento que decía no matarás. Aún contra ese mandamiento sentía que estaba haciendo la voluntad de Dios, como tipo profeta antiguo, matando a los verdaderos hijos de Dios, simplemente porque lo que ellos creían no era correcto a sus ojos. De este asunto vamos a estar hablando el próximo miércoles. ¿Qué es correcto? A causa de las muchas creencias y doctrinas, cada quien tiene un punto correcto de vivir de acuerdo con sus propias creencias. Pero el miércoles vamos a mirar lo que Dios ha establecido. Este hombre, Pablo, era rígido, disciplinado en lo que él creía, y lo hacía con todo su corazón. Lo miramos después de que se convirtió a Cristo. Tampoco le importó poner su vida en riesgo con tal de predicar la verdad, porque era disciplinado. O sea, no quiero que entiendan esto. En el Señor, no importa qué tan rígido eres o qué tan cerca crees en tu religión, qué tan apegado eres a tus tradiciones. ¿Por qué? Porque la ceguera que Pablo traía, que aunque él era estudioso de la ley y sobrepasaba a todos los otros, rompiendo la misma ley, decía estar siguiendo a Dios. Fíjate lo que hace la religión. Muchos creen estar siguiendo a Dios, y está escrito que en los días antiguos, en los días venideros, muchos iban a matar a los cristianos, a los hijos de Dios, y aún iban a creer que estaban rindiendo un favor o un servicio a Dios.
a causa de qué tan pegados estaban a sus propias creencias. Hasta que Dios vino, como estábamos hablando el otro día con Marcial, dice la Biblia, dura cosa te des dar cosas contra el aguijón. Vino a entender verdaderamente lo que estaba haciendo. Estaba ciego, no sabía. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios a causa de la ceguera espiritual religiosa. Él cumplía con todos los requisitos de la religión judía de aquellos días. Asimismo, en estos días hay gentes que están apegados en sus propias religiones y cumplen completamente con todos los requisitos de sus propias religiones. Pero Dios no es algún tipo de religión. Dios es una forma de vivir la cual te viene a ti por revelación del Santo Espíritu de Dios. Ahora, si se fijan, vamos a ir al libro de Mateo y vamos a encontrar ahí unas cosas. Mateo capítulo 16. Vamos a mirar. Jesús les preguntó a los discípulos algo. Les preguntó, Mateo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate, ahí está el asunto. Y verdaderamente quiero que pongas atención, que entiendas lo que estoy hablando y que leas conmigo lo que estoy leyendo, para que mires a dónde quiero llegar entre hoy y el miércoles. Porque esta apariencia tiene que ser quitada. Incluso, fíjate, las religiones del mundo, aparte de las que usan la Biblia como su fundamento, están ordenadas. No hay divisiones ni pleitos entre ellas por cosas de sus mismos rudimentos, o seguimientos, o el manual, o su propia Biblia de ellos. Algunos lo siguen de corazón, otros tal vez no, pero no tienen problemas en cuanto a doctrinas en sus propias religiones, ni los musulmanes, ni los hindúes, ni los budistas. Todos están de acuerdo. Y dentro del cristianismo, las sectas bien organizadas, como en la Iglesia Católica, nadie alega lo que la Iglesia Católica predica. Simplemente los católicos aceptan lo que la Iglesia diga, lo aceptan y no alegan al respecto. En las otras organizaciones ya más fundadas, grandotas, que en estos días existen, también las que tienen sus propias cabezas, que usan la misma Biblia, están organizadas y no tienen problemas entre ellos mismos. Pero hay un grupo de cristianos considerados libres, que cada quien, el Señor los levanta, o como quiera que se levanten, predican, y cada quien predica lo que cree, y son como ovejas sin pastor, todas desperdigadas por la montaña, cada quien a su propio lado, todos pensando que están haciendo lo correcto, cada uno a su forma de ver. Si el otro no está haciendo lo que éste hace, aquel está mal, está quebrantando la ley de Dios, está en pecado, no está bien enfrente de Dios. ¿Saben por qué todo esto? Si Cristo mismo, si el principio del caminar con el Señor es por el poder del Espíritu Santo, es porque entiende un hombre que tiene necesidad de Dios y clama a Dios que le perdone,
y por la revelación del Espíritu que viene y se hace real y le deja saber que lo ha perdonado y entra en su corazón y vive en él, si es por la revelación y por el poder del Espíritu Santo, yo quiero saber por qué razón después de todo eso se apartan a rudimentos carnales. En el libro de Juan está hablando Jesús con Nicodemo. Versículo 3, vamos a empezar de ahí. Respondió Jesús, fíjense, más bien le voy a leer desde el 1, aunque ya lo he predicado antes, pero lo voy a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, aunque no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando uno del tipo de Pablo, pero Pablo de alguna forma le sobrepasaba. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, quiero que se graben esa en su mente y en su corazón y la hagan realidad en sus vidas. Esto es meramente revelación de Dios. Tú no puedes ser cristiano simplemente porque tus padres son cristianos. Tú no puedes ser cristiano simplemente porque estás en una congregación. Simplemente porque te sabes el Padre Nuestro, te sabes ciertos tipos de oraciones, puedes mencionar ciertos tipos de la Biblia. Acarreas tu Biblia bajo el brazo o, no sé, saludas Dios te bendiga, hermano, o X. Tú no eres cristiano simplemente por practicar esas cosas exteriores. Esto se empieza por nacimiento, empieza por el Espíritu. Pablo dijo, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que empezaron por el Espíritu y han acabado en los rudimentos de la carne? El Dios no es por apariencia. No, esto no es un asunto exterior que simplemente se gana por tu multitud de años en una congregación. Es muy peligroso y quiero que entiendan, quiero abrirle los ojos a que todos en sí, todos tenemos que realmente vivir a Dios. Esto no se trata de una sola apariencia religiosa porque se cumple con ciertos requisitos. Tenemos a Pablo como testimonio, tenemos a este fariseo como testimonio de que ellos estaban cumpliendo con la religión de aquellos días, mas sin embargo, enfrente de Dios estaban faltos. ¿Por qué? Porque la religión basada de los judíos estaba en cosas exteriores, en cumplir con la ley y los rudimentos carnales por fuera. Pero por dentro Jesús les dijo, pudredumbre de huesos de muerto, tumbas blanqueadas. Así nada más. Es muy peligroso caminar así, porque simplemente se cree que tienes una religión, que estás dentro de una congregación, que perteneces, que eres miembro, que participas en ella, que das tus diezmos, tus ofrendas o X. No, eso no es todo. Eso es colgar la menta y el comino, pero dejar pasar el camello. Jesús dijo, ay ustedes escribas y fariseos hipócritas, que cuelas la menta y el comino, pero dejáis pasar el camello. Hay una gran diferencia. Hay que trabajar en el camello primero y luego hay que colgar la menta y colar la menta y el comino. Él dijo, haz esto sin dejar de hacer aquello. No que esas cosas que hagas no sean importantes, pero hay cosas que son más importantes que esas. No malinterpretes. Aquí estaban y le preguntaron a Jesús. Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas.
Pero Él les pregunta a ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Tú sabes quién es Jesús? Bueno, pues yo sé que Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra, a través de la Virgen María se encarnó, se hizo hombre, padeció, murió, fue crucificado, fue crucificado, luego murió, lo enterraron y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Muchos de ustedes pueden confesar cosas como esas. Ahora dime, ¿lo vives? Porque cuando Jesús habló de este nuevo nacimiento, Él no estaba hablando de un nacimiento exterior, estaba hablando de un nacimiento interior, y pónganle cuidado, porque muchos se han atascado en el primer nacimiento, porque hay dos. De cierto, versículo 3:3 de Juan, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, yo sé que muchos de ustedes han nacido de nuevo y han mirado el reino de Dios y lo han mirado, pero hay que entrar en el reino de Dios. Abajo está la siguiente regla. 5, versículo 5 del capítulo 3. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese habla de un nacimiento interior adentro de ti. ¿Ok? Allí es donde el Señor se va a realizar. Allí es donde el Señor va a establecer su reino. Allí es donde el Hijo del Hombre va a crecer adentro de ti hasta alcanzar y llegar a la estatura del varón perfecto, para que a través de ti Él muestre su amor al mundo, Él liberte, Él sane, Él abra ojos, Él quebrante yugos, candados, cadenas, y Él haga todo lo que tenga que hacer a través de ti. Es un asunto meramente interior. Y es un asunto por revelación de la palabra de Dios. Muchos se tienen la capacidad de leer. Hay historiadores en el mundo que te pueden sentar y escucharlos por horas hablando de las cosas que han pasado en el mundo. Porque los hombres tenemos la capacidad, si estudiamos algo, podemos hablar de lo que hemos estudiado. Pero cuando viene la revelación, que la Biblia dice claramente que el Espíritu de Dios nos guiaría a toda verdad, cada ser humano en esta tierra que va a seguir a Dios tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios 100%, si no va a haber problemas en el caminar junto con los otros que siguen a Dios. Y es por eso que en estos días hay una revoltura y muchas cabezas en esta tierra, muchos líderes dirigiendo pequeños grupos de personas, los cuales muchas veces ellos mismos están en contra uno con otro, simplemente porque las creencias son diferentes, rompiendo y quebrantando así el primer y segundo mandamiento más importante de Dios. Simplemente por sus tradiciones y dogmas, tal y como lo estaba haciendo Pablo, persiguiendo la iglesia de Dios, dando coces contra el aguijón y sacudiéndose y rascándose los pelos cuando dicen esa persona está en pecado, y luego cuando la miran que esta persona está predicando o está haciendo la obra de Dios, la mano de Dios se mueve a favor de esta persona y luego se rascan la cabeza y no saben qué hacer. ¿Cómo es posible que Dios use a esta persona cuando está en pecado? Se preguntan. Esta persona está en pecado a tus ojos, no a los ojos de Dios. Está haciendo algo que es incorrecto a tu forma de vivir, no a la forma de vivir de Dios. Por eso, yo no soy tu siervo, yo soy siervo de Dios y ustedes no son mis siervos para juzgarlos. Es Dios enfrente de quien ustedes van a dar cuentas, es Dios enfrente de quien voy a dar cuentas yo. Por lo tanto, yo tengo que ser guiado por el Santo Espíritu, el cual fue prometido a mí, que me guiaría a toda verdad, y a ti si lo crees. Yo tengo esa confianza, que el Señor es quien me guía a toda verdad, quien me enseña y quien habla a través de mí para quitar los tropiezos de mi pueblo, del pueblo de Dios, quitarlos, porque Jesús viene, tal y como está escrito, allanad, allanad.
Quitad los tropiezos de mi pueblo, enderezad los caminos, haced derechas sus sendas. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y el pueblo de Dios aún no está listo. ¿Por qué? Porque han hecho de lo que tendría que ser espiritual. En el libro de Eclesiastés, si no mal recuerdo, está escrito: la letra mata, mas el espíritu da vida. Esto es espiritual. Con razón, las personas religiosas no pueden alcanzarlo y nunca nadie, una persona que establezca sus propios rudimentos y que decida cómo va a seguir a Dios, esta persona o este grupo o organización, jamás va a alcanzar el verdadero seguimiento con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Rey. Dios es Señor de señores, Rey de reyes. Por lo tanto, Él está encima de cualquier señor que exista en esta tierra. Él está por encima de tus ancianos, está por encima de tus ministros, de tus presidentes, de tu organización, está por encima del Papa. Y Pedro dijo: es mejor obedecer a Dios que los hombres. No importa que tu líder te diga, que tu Señor te diga, el que tengas tú conforme a tu congregación, tu iglesia o tu religión. Hay uno que está sobre encima de él y se llama Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Ese está por encima. Ese es Rey sobre el reino de los hombres. Y no importa que tú tengas aquí en la tierra, porque hay muchos señores. Y sí los hay. Y hay reyes incluso, pero hay uno que es más grande que todos. Y a ese conviene obedecer, especialmente en asuntos espirituales. La Biblia enseña claramente que vendría el Espíritu de Dios, que no habría necesidad que nadie dijera al otro: ven, te voy a enseñar, porque todos sabrían. Yo les aseguro que si tú te decides en tu corazón ser guiado por el Santo Espíritu, Él te va a dejar saber en estos días, paso por paso, el camino que tienes que llevar tú en tu propia vida. Porque Él dijo: Él te guiará a toda verdad. Él no dijo que Él te va a guiar a ti para que tú guíes a otros. Esta es una relación personal, única, independiente de cada ser humano en la tierra con su Creador a través de Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y el cual un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Fíjate lo que hacen los hombres. ¿Quién dicen los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, fíjate lo sabroso del asunto. El Espíritu de Dios vino y le enseñó a Pedro quién era Jesús, por revelación. Antes de ello, las personas todos dan su punto de vista. Todos aquellos que no reciben la revelación del Espíritu Santo de Dios, ellos dan su punto de vista de lo que ellos creen que es de acuerdo con lo que ellos han leído, y ellos están en un error
porque el único verdadero es el Espíritu Santo, que aunque apuntan que era Juan el Bautista, que aunque apuntan que era Elías, que aunque apuntan Jeremías, que aunque apuntan que era alguno de los otros profetas, que aunque apuntan cosas bíblicas, aunque te enseñen cosas bíblicas, si estas cosas bíblicas no están ni van apoyadas por la revelación del Espíritu Santo de Dios, estas cosas son mentirosas, porque te están diciendo lo que ellos creen, no lo que Dios dice. Y a causa de lo que ellos creen, en estos días tenemos tantas religiones y tenemos tantos grupos cristianos separados unos de los otros, los cuales al mismo tiempo todos y a cada uno de ellos clama ser el cuerpo de Cristo, mas sin embargo están divididos unos con otros como el agua y el aceite. Sí, Dios te bendiga, hermano, pero no me menciones de doctrinas o rudimentos, porque ahí salimos de tos de volada. O sea, salimos en problemas a causa de que no entendemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque están dando, imagínate, se encuentra uno de aquellos que creía que Jesús era Juan el Bautista, con otro de que creía que era Elías. No, ¿qué crees lo que iban a hacer? Oh, no, él es Jesús. No, él es Juan el Bautista. Yo creo que es el Juan el Bautista. ¿Por qué tú crees? Oh, mira, vamos a leer aquí los versículos bíblicos. Oh, no, yo pienso que es Elías, porque Elías fue llevado del carro de fuego hacia el cielo y va a venir otra vez. Y fíjate los poderes que tiene o los milagros que hace. O sea, se agarraría la legata entre ellos por de acuerdo con sus propias creencias, buscando todavía versículos bíblicos tal y como en estos días se hace. Amigos y todos aquellos que escuchan, solamente hay uno que te va a guiar a toda la verdad, y ese es el Espíritu de Dios. No te dejes engañar por los hombres. Por eso la Biblia dice, probad los espíritus. Probad los espíritus. Y hay otra, porque hay muchos hombres mentirosos, hay otra, a los hombres los vas a conocer según sus frutos. ¿Ok? Los frutos, ya te he dicho antes, del Espíritu tienen que estar obrando en todo aquel que dice que es siervo de Dios. ¿Ok? Y no solamente un frutito, tienen que estar todos los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Y allí tiene que habitar todo aquel que diga seguir a Dios. Entonces, el plan es este. Siempre recuerda que tienes que ser guiado por el Espíritu. Porque si el nacimiento te viene por revelación, por entender que estás sucio, que estás contaminado, que no hay nada, que aunque te laves con lejía y jabón, tu pecado permanece, que no hay forma de quitarlo, y te enteras que Dios es el único que puede darte todo eso, allí es cuando te es revelado. Te voy a decir una cosa: nadie en esta tierra sabe el camino para llegar a Dios con exactitud como lo sabe el Espíritu Santo. Tú puedes tener tus predicadores que levanten muertos y que sean reconocidos mundialmente, mas sin embargo nadie sabe el camino excepto el Espíritu Santo de Dios. Él lo sabe a la perfección y tienes la garantía de que Él no te va a llevar por ningún camino chueco. Todo hombre en esta tierra, la única confianza que nosotros tenemos es Él, el Espíritu Santo de Dios. Si sigues a los hombres, yo te aseguro que tú vas a caer en otro hoyo. Te sacan de un hoyo, te sacan de una religión para meterte a otra religión. ¿Qué de bueno te hace eso? Yo siempre he dicho, no te hace nada ningún tipo de religión, de salirte de alguna religión y venirte a meterte a otra, si vas a estar haciendo de la otra igual bajo rudimentos carnales. No sirven. Simplemente no sirven.
¿Por qué? Porque no son establecidos por Dios ni aprobados por Dios. Ya tenemos un sacerdote enfrente de la presencia de Dios. Ya tenemos un mediador. Ya tenemos una guía, un consolador, alguien que nos va a llevar. La Biblia no vas a encontrar tú que los hombres te van a guiar a otros hombres. Estamos juntos y nos afilamos unos con otros, porque cuando primero se viene al Señor a través de las predicaciones, es como cuando las personas que están aprendiendo agarran la revelación. A medida que se van haciendo, a la medida que van creciendo en el Espíritu, aprenden a escuchar la voz por su propia cuenta y aprenden a obedecer y a seguir a Dios con todo su corazón. Es por eso que estamos aquí, para abrir los ojos del entendimiento, para que vengan a Dios y Dios sea que los guíe. Yo no voy a guiar a nadie más después de que los ojos se les hayan abiertos. Ustedes vienen hacia Dios. Hagan de cuenta que soy como una voz que clama en el desierto. Así nada más. Nada más así. Pum. Que les enseño lo que mi Padre quiere y cómo tienen que ser las cosas. Esto es para que no se confundan en religiones, porque sepan, no importa si eres cualquier tipo de religión en la tierra, incluso los cristianos que en estos días han hecho de lo que es verdadero una religión, de lo que tiene que ser un cristiano, es cristiano por dentro, no por fuera, no por lo que tú haces afuera, sino por dentro. Adentro se mira verdaderamente quién es quién. Es por dentro y es por revelación. ¿Ok? No importa la apariencia religiosa por fuera. No importa si estás de acuerdo con el cristianismo. No importa que conozcas la Biblia. Sino lo que verdaderamente importa es que practiques lo que dices con todo el corazón conforme Dios te manda. O sea, poner por obra los mandamientos del Señor que están escritos en su misma Biblia, vivir en esos mandamientos y no apartarte ni a la derecha ni a la izquierda de ellos. No andarlos quebrantando de aquí para allá. Como ya les dije, ser cristiano no es simplemente conocer historias de la Biblia, mencionar versículos, aventar versículos, tal vez predicar. Muchas veces ni aún es porque a veces se conoce. ¿Cuántas personas que predican el Evangelio, aunque lo están predicando, no lo viven? O sea, esa es una realidad. Y ustedes que predican el Evangelio verdaderamente saben que muchas veces has hablado cosas que no estás viviendo, y a causa de que ha habido otras las cuales haces, te da temor hablar a causa de lo que estás haciendo. Entonces, ustedes saben bien que estas cosas son verdaderas. Y recuerden simplemente que un día vamos a estar parados enfrente de la presencia de Dios todos y cada uno en su tiempo. Entonces sepan eso. Tal vez a algunos les parezca dura u ofensiva, pero créanme, es por amor. Amor de Dios. Porque si siguen caminando en sus caminos, si estás caminando bien, gloria a Dios por ello, santifícate más. Si estás caminando mal, párale, ponle una línea. Me recuerda ahorita el Señor el asunto de cuando Magdalena la trajeron ante su presencia para apedrearla. Fíjate, ellos sabían que Magdalena era pecadora, porque la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Y sabían que el adulterio era pecado y tenían que matarla a pedradas. Entonces Jesús escribió en la tierra, porque en el libro de Jeremías está escrito, escribí en el polvo sus iniquidades. Escribió en la tierra y les dijo, todo aquel que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. En lugar de dejar la piedra y reconocer su pecado y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que soy pecador, perdóname. No, dejaron la piedra, pero se retiraron. Únicamente Magdalena se quedó
ella también pudo haberse ido. Ella también pudo haberse ido y levantarse corriendo, no fuera a pensar que también la iba a apedrear él. Pero se quedó. Pudo haberse ido avergonzada, pero se quedó. Muchos o todos los que estaban allí se fueron, aunque sus pecados fueron apuntados, en lugar de confesarlos, decidieron guardarlos para sí mismos. Aunque se sintieron redargüidos, en lugar de estar enfrente de la presencia de Dios y decirle, reconozco que he pecado, perdóname, la historia hubiese sido diferente. Si el Señor te habla y estás a punto de tirar tu piedra, en lugar de dejar la piedra e irte, ven a Él. Ven a Él. Porque no hay nada más importante en esta tierra que tu propia vida. Y si pierdes tu vida a causa de tus creencias religiosas y tus tradiciones, ¿de qué te sirve? ¿Es más importante guardar tus doctrinas que tu propia vida? Considera tus caminos y ve al Señor allá donde quiera que tú estés. Enseña, no ocultes tu pecado delante de Él, porque si tú lo ocultas, tu pecado va a permanecer. Pero si tú le pides perdón, Él te limpiará. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana serán emblanquecidos. Ven a Él. Ven a Él. Confía en Él y Él hará. Él te ama. Nunca se te olvide. Y porque te ama, te dice la verdad. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.